Nunca imaginé que la frase que más cambiaría mi vida llegaría cuando ya no esperaba nada. No fue un "te quiero". Tampoco un "te extraño". Fue mucho más sencilla. Después de tantos años, me miraste a los ojos y dijiste: qué distintos éramos, ¿verdad? En ese instante comprendí que había pasado demasiado tiempo culpando al destino, pensando que habíamos perdido nuestra historia por una mala decisión, una discusión o un momento de orgullo. Pero estaba completamente equivocado. La verdad era mucho más difícil de aceptar. No nos habíamos perdido en un solo día. Nos fuimos perdiendo poco a poco, mientras los dos creíamos que todavía quedaba tiempo para arreglarlo. Y esa fue la lección más dura que la vida me enseñó. Durante años pensé que recordaba nuestra historia exactamente como había sucedido. Estaba convencido de que mi memoria era fiel, que cada discusión había ocurrido tal y como la recordaba, que cada silencio había tenido un único culpable. Pero con el paso del tiempo descubrí algo inquietante. Los recuerdos no siempre cuentan la verdad. A veces solo cuentan la versión que nuestro corazón necesita para seguir adelante. Yo había construido una historia donde era fácil señalar tus errores. Era una forma de protegerme. Porque aceptar que también había fallado significaba enfrentarme a preguntas para las que no tenía respuesta. ¿Cuántas veces te interrumpí sin darme cuenta? ¿Cuántas veces respondiste con una sonrisa para evitar una discusión? ¿Cuántas veces fingiste que todo estaba bien mientras esperabas que yo notara lo que estabas sintiendo? Nunca lo supe. Y quizá ese fue el principio del final. No porque hubiera dejado de existir el amor, sino porque dejamos de mirar lo que el otro necesitaba. Siempre imaginé que, si algún día volvíamos a encontrarnos, sentiría un torbellino de emociones. Pensé que el corazón se aceleraría, que las manos temblarían, que las palabras desaparecerían. La realidad fue muy distinta. Cuando finalmente te vi, lo primero que sentí fue calma. Una calma tan profunda que incluso me asustó. Porque comprendí que el dolor ya no estaba donde había vivido durante tantos años. Seguía existiendo el cariño. Seguía existiendo el respeto. Pero aquella desesperación que durante tanto tiempo confundí con amor había desaparecido. Y eso me hizo pensar. Quizá el tiempo no había borrado nuestros sentimientos. Simplemente los había transformado. Nos sentamos a conversar. No hubo silencios incómodos. Tampoco reproches. Era como hablar con alguien que conocía cada parte de mi pasado. Y, al mismo tiempo, con una persona completamente nueva. Me llamó la atención una cosa. Ya no intentábamos tener razón. Qué curioso. Cuando éramos más jóvenes, cualquier diferencia se convertía en una batalla. Discutíamos por detalles que hoy ni siquiera recordaría. Cada uno defendía su orgullo como si perder una discusión significara perder la dignidad. ¡Qué desperdicio de tiempo! Hoy daría cualquier cosa por recuperar una de aquellas conversaciones. No para ganar, sino para escuchar. Porque con los años descubrimos que escuchar vale mucho más que responder rápido. Y, sin embargo, casi siempre aprendemos esa lección demasiado tarde. En medio de la conversación me preguntaste algo inesperado. ¿Sabes cuál fue el día en que entendí que ya no podíamos seguir? Pensé inmediatamente en aquella última discusión.
Pero negaste con la cabeza. No. No fue ese día. Fue mucho antes. Fue cuando dejé de contarte las pequeñas cosas que me pasaban. Aquellas palabras me atravesaron por dentro. Nunca habría imaginado esa respuesta. Yo pensaba que las relaciones terminaban por las grandes peleas, por las traiciones, por las despedidas. Pero tú acababas de mostrarme otra realidad. Las historias empiezan a romperse mucho antes. Se rompen cuando dejamos de compartir lo cotidiano. Cuando ya no contamos cómo nos fue en el trabajo. Cuando dejamos de preguntar cómo ha sido el día del otro. Cuando las conversaciones empiezan a parecer obligaciones en lugar de refugios. Y comprendí que nosotros habíamos llegado a ese punto sin darnos cuenta. No ocurrió de golpe. Fue un desgaste silencioso. Como una gota de agua que cae siempre en el mismo lugar hasta terminar rompiendo la piedra. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. No hacía falta. Había verdades que solo podían entenderse en silencio. Entonces respiraste hondo y sonreíste con esa serenidad que solo dan los años. ¿Puedo hacerte una última pregunta? Asentí. Si hoy pudiéramos empezar desde el principio, ¿crees que esta vez sería diferente? Durante mucho tiempo había soñado con responder que sí. Sin pensarlo. Con total seguridad. Pero esa tarde ocurrió algo inesperado. No encontré una respuesta inmediata. Porque comprendí que aquella pregunta escondía otra mucho más importante. ¿Realmente queríamos volver? ¿O solo necesitábamos entender por qué nos habíamos perdido? Y, por primera vez en muchos años, decidí no responder deprisa. Porque algunas preguntas cambian nuestra vida precisamente cuando dejamos de buscar una respuesta fácil. Levanté la mirada. Vi cómo el sol comenzaba a esconderse lentamente detrás de los edificios. Respiré hondo. Y entonces entendí cuál era la única respuesta sincera que podía darte. Pero esa respuesta no solo iba a cambiar nuestra conversación. Respiré profundamente antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque, por primera vez en muchos años, quería que cada palabra naciera de la verdad y no de la nostalgia. Te miré durante unos segundos. Después sonreí. Y dije algo que nunca habría sido capaz de decir cuando éramos más jóvenes. No lo sé. Aquella respuesta pareció sorprenderte. Quizá esperabas un sí lleno de ilusión. O un no definitivo. Pero la vida rara vez se mueve entre esos dos extremos. La vida cambia. Las personas cambian. Y el amor también aprende a cambiar con nosotros. Durante mucho tiempo estuve convencido de que, si volvíamos a encontrarnos, intentaríamos recuperar todo lo que habíamos perdido. Sin embargo, allí estaba, descubriendo que lo único que realmente quería era comprender nuestra historia sin seguir buscando culpables. Porque durante años hice exactamente eso. Me repetía una y otra vez que el destino había sido injusto. Que la vida nos había separado demasiado pronto. Que las circunstancias habían decidido por nosotros. Era una explicación cómoda. Pero también era incompleta. Con el paso de los años entendí que las relaciones rara vez terminan por un solo motivo. Se desgastan lentamente. Como un camino que deja de recorrerse. Al principio apenas se nota.
Después aparecen pequeñas grietas. Y un día descubrimos que donde antes existía un puente ahora solo queda un vacío imposible de cruzar. Nos ocurrió eso. No dejamos de querernos de un día para otro. Dejamos de encontrarnos. Tú hablabas desde tus preocupaciones. Yo respondía desde las mías. Tú esperabas comprensión. Yo esperaba paciencia. Los dos necesitábamos exactamente lo mismo. Pero ninguno supo pedirlo de la manera adecuada. Qué irónico resulta comprender ciertas cosas cuando ya no pueden cambiar el pasado. Sin embargo, mientras seguíamos conversando, dejó de importarme aquello que antes parecía tan importante. Ya no necesitaba saber quién había cometido más errores. No quería reconstruir una discusión ocurrida hacía tantos años. Ni siquiera sentía la necesidad de justificar mis decisiones. Por primera vez entendí que la paz llega cuando dejamos de actuar como abogados de nuestra propia historia y empezamos a comportarnos como simples seres humanos. Humanos. Con miedo. Con inseguridades. Con palabras mal elegidas. Con silencios que parecían protegernos, pero que en realidad nos alejaban cada día un poco más. Entonces me hiciste otra pregunta. Una muy sencilla. ¿Fuiste feliz después de nosotros? No respondí inmediatamente. Porque la felicidad nunca es una respuesta corta. Tuve momentos maravillosos. También noches difíciles. Aprendí. Caí. Volví a levantarme. Conocí personas extraordinarias. Perdí a otras. Descubrí sueños que ni siquiera sabía que tenía. Y comprendí que la vida nunca se detiene esperando a que terminemos de entender el pasado. Sigue avanzando. Con nosotros o sin nosotros. Al final levanté la vista y respondí. Sí, pero no de la forma que imaginaba. Sonreíste. Parecía que entendías perfectamente lo que quería decir. Porque la felicidad no consiste en vivir sin pérdidas. Consiste en aprender a caminar con ellas sin permitir que definan todo nuestro futuro. Hubo un largo silencio. Pero esta vez era un silencio diferente. No era incómodo. Era un silencio lleno de aceptación. Entonces observé a las personas que caminaban a nuestro alrededor. Cada una llevaba su propia historia. Sus propias alegrías. Sus propias heridas. Y pensé que, probablemente, todos cargamos alguna conversación que nos habría gustado tener antes. Todos tenemos una disculpa que llegó tarde. Un abrazo que nunca dimos. Una llamada que seguimos posponiendo. Creemos que siempre habrá otro momento. Otro domingo. Otra oportunidad. Hasta que un día descubrimos que la vida no siempre avisa cuando algo está terminando. Esa fue nuestra historia. No terminó con una gran pelea. Terminó porque dejamos de cuidar aquello que parecía tan seguro que nunca pensamos que pudiera romperse. Después de unos minutos miraste el reloj. Era hora de irse. Nos pusimos de pie casi al mismo tiempo. Durante unos segundos ninguno de los dos supo cómo despedirse. Un simple adiós parecía demasiado pequeño para tantos años compartidos. Entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. Me abrazaste.